Pero, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hago este vídeo a modo de presentación de una serie de otros vídeos que vamos a realizar para estudiar cuáles son los pasos, cómo debo de proceder para representar funciones enfocados para selectividad. Ya sabéis que bueno, podéis encontrar en cualquier libro de texto o en muchos otros vídeos y otros apuntes cuáles son estos pasos, ¿no? Pero yo quiero incidir en algunos trucos y algunos secretos que no suelen venir en los libros de matemática, puesto que a lo mejor son cuestiones informales o que están cubiertas en otros temas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que rara vez en selectividad nos van a pedir representar una función como tal, es decir, no me van a decir representa f de x igual al logaritmo neperiano de x cuadrado menos 16. Normalmente esa no va a ser la pregunta será estudia las asíntotas, estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento, estudia su curvatura, calcula el área encerrada entre la curva, la función, el eje x y x igual a 8. Entonces, este es el tipo de pregunta que nos van a hacer, pero si yo soy capaz de representar una función con todos sus pasos, podré dar respuesta a estas preguntas, sea cuales sean, y sea de la manera que se presenten, ¿vale? Y eso nos va a dar mucha confianza. Además, por supuesto, puede aparecer la pregunta esboza la siguiente función y en muchas ocasiones ocurre, ¿eh? Pero lo que quiero insistir es en la idea de la importancia de saber representar funciones con independencia de lo que realmente me están preguntando. Porque si yo sé todos estos pasos, luego voy a poder responder a lo que me preguntan de manera con mucha seguridad. Entonces, lo primero que a mí me gustaría es que viésemos estos dos, los diferentes puntos, estos dos primeros puntos que no son los típicos que aparecerían en esos famosos pasos que podemos encontrar en un libro. Entonces, dedicaremos a ambos dos un vídeo específico, ¿vale? Básicamente, conocer el avatar de tu función, a lo que me refiero es que tenemos que conocer si estamos hablando de familias de funciones polinómicas o por el contrario estamos hablando de funciones del tipo exponencial o estamos hablando del tipo proporcionalidad inversa, del tipo k partido por x, o estamos hablando de tipo logarítmico, en fin. Este tipo de cuestiones, o si estamos hablando de funciones circulares, ya ni os cuento, ¿no? La importancia que tiene saber por dónde van las cosas. El tener una idea de qué está pasando, qué función, a qué familia pertenece y qué características principales tiene en cuanto a tipo de asíntotas horizontales, verticales, periodicidad, distribución de máximos y mínimos, comportamientos asintóticos. Esto, si conocemos bien el avatar de nuestra función, pues lo tenemos muy fácil luego para aplicar bien los pasos de representación. Después tendremos que entender las transformaciones básicas, es decir, qué pasa si en lugar de tener f de x yo ahora tengo f de x más 3, por ejemplo. O no, en vez de más 3, menos 3. ¿Y qué pasa si en vez de sumar o restar a la función, yo lo que hago es que se lo sumo a la variable? ¿Qué ocurre? A la variable independiente. ¿Y qué ocurre si yo en lugar de sumar y restar lo que hago es multiplicar a la función o por el contrario a la variable independiente? ¿Qué efecto produce en la gráfica? Esto va a ser crucial porque si junto los conocimientos de la familia de las funciones con sus ingredientes básicos y además las transformaciones sencillas del tipo sumar o restar una constante o multiplicar la función o la variable independiente por una constante, eso ya nos da una potencia que casi se la pinta que tiene la función antes de empezar con los pasos. Y eso lo que va a hacer es que no me equivoque y que vaya tranquilo y con confianza. Los pasos realmente empezarían después de esto, o sea, lo anterior sería algo que yo tengo en sucio o en mi cabeza y que ya me va a guiar en lo siguiente. Pero realmente los primeros pasos serán calcular el dominio de la función, es decir, dónde tengo que pintar la función, y para eso hay que conocer bien los problemas de dominio, que ya sabéis que los generan denominadores que son cero, los generan radicandos
negativos y los generan logaritmos neperianos con argumentos negativos o ceros, ¿no? Esos son los tres tipos de problemas que pueden aparecer. Relacionados con el dominio, yo me iría después a cálculo de asíntotas. ¿Por qué? Porque sabéis que hay tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Y las asíntotas verticales pues están muy relacionadas con el dominio, ya sea porque sean puntos que anulan al denominador en caso de existir y que no anulan al numerador, ya sea porque, por ejemplo, en el caso de los logaritmos, pues es el comienzo del dominio de la función comienza con una asíntota, ¿no? Entonces, parece natural que después de saber con qué función estamos tratando, de saber si han ocurrido algunas transformaciones básicas y de haber estudiado su dominio, pues parece natural estudiar las asíntotas y además en este orden, ¿no? Las verticales por su relación con el dominio y luego entre horizontales y oblicuas, primero horizontales, ya que si existiesen horizontales no existirían oblicuas. Ya lo que son los pasos, estos ya los veremos con ejemplos en vídeos particulares para diferentes tipos de funciones. Lo siguiente que yo haría serían los puntos de corte con los ejes. Ya sabéis que con el eje OX haré igual a 0, es decir, anularé toda la función y veré qué raíces tiene esa función, qué puntos de corte, ¿no? Y para hacer OY simplemente x igual a 0, esto sería más sencillo, ¿no? Sería simplemente sustituir la x por 0. Con estos tres puntos, con estos tres pasos, ya sabemos bastante de la función y lo que nos quedaría es ver los intervalos de crecimiento, y los máximos y mínimos relativos. Para ello, sabéis que lo que hacíamos es típicamente f de x, esto es lo que hacemos todos, ¿no? F' de x, lo primero cogemos la función, la derivamos, igualamos a 0, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, ya veréis, porque en la tablita que vamos a hacer del signo de f', ¿no? De f' de x y f de x para ver si es creciente, decreciente, creciente, por ejemplo, decreciente, creciente, creciente. Aquí no solo están aquí los cortes de esos intervalos, estos puntos que hay que poner, no solo van a estar los que anulen a la derivada, sino, cuidado, que todo punto crítico, y los puntos críticos no son solo estos, sino aquellos donde la función no es derivable. ¿Y eso dónde va a ocurrir? Pues eso nos puede ocurrir en una función en selectividad, me refiero, pues nos puede ocurrir en una función de valor absoluto, en una función definida a trozos, ¿vale? Hay que tener un poco de cuidado ahí. También, claro, en aquellos puntos donde tenga, por ejemplo, asíntotas verticales, porque, claro, no es derivable la función si no está en su dominio, ¿no? Entonces, cuidado porque en esta tabla a veces se nos olvida y solo ponemos estos valores. Y hay que tener cuidado. Con estos 4 pasos, si lo hemos hecho bien, añadido al conocimiento previo que yo tenía del tipo de función, casi seguro que ya sabes pintar la función. Te puede quedar algún detalle como si del tipo, bueno, cuando la función tiende a infinito o a menos infinito, yo sé que va a una asíntota, pero no sé si va por arriba o por abajo, es decir, no sé si la corta antes, ¿no? Me estoy refiriendo a asíntotas horizontales o oblicuas. Ese tipo de detalle para esbozar una gráfica no es importante, pero vamos, que si lo quisiéramos hacer, pues ya sabéis que tendríamos que calcular los cortes con las asíntotas, es decir, igualar la función a la asíntota y ver qué valores aparecen ahí. También la curvatura, saber cuándo es cóncava o convexa, pues puede ser interesante, sobre todo si me lo preguntan para responder. Pero si no me lo preguntasen, esto que está en verde, yo considero que no, para esbozar una función no sería necesario. Es una buena noticia, ¿de acuerdo? Claro, si me lo preguntan, pues contestaré. El tema de la simetría, si la función es par o impar, pues ya sabéis que sustituir la x por menos x en la expresión analítica y ver si no me sale nada parecido a lo inicial, pues no hay ninguna simetría. Si me sale menos f de x, pues tendría la simetría impar, y si me sale igual que f de x, pues tendría simetría par. En fin, esto, si lo sabes a priori, puede ser que te sirva para, bueno, ir de nuevo con un poco más de confianza a la hora del comportamiento de las asíntotas y demás, pero no, yo no es algo que estudiaría al principio, aunque muchos libros lo recomiendan. Y la periodicidad, pues es que esto, cuando tenga funciones circulares, pues aparece la periodicidad y es un tema casi aparte, ¿no? Porque las funciones circulares van un poco a su rollo, ¿no? Tenemos que saberlas representar basados en otras cuestiones. Las funciones circulares no nos vamos a basar tanto en lo anterior, sino en un conocimiento profundo de la circunferencia goniométrica, por ejemplo, ¿no? Ya veremos si hacemos algún vídeo de eso. Vale, pues bueno, este vídeo era de presentación, no lo quiero extender más y por favor estad atentos a los siguientes vídeos donde haremos el punto 1, el punto 2 y luego todos los demás puntos
con ejemplos concretos de diferentes familias de funciones. Un saludo y hasta el próximo vídeo.